Buenas. Vaya semana de telenovela turca que hemos tenido, ¿verdad? Pues ojo, porque se vienen los últimos capítulos de la temporada. Y luego ya veremos si renovamos para una segunda, que es lo que parece, pero... Por una parte, ya sabéis que se ha comentado que PlayStation estaría abandonando el mercado del PC con los videojuegos de un solo jugador. Nate the Hate era uno precisamente de los que apoyó esa teoría, o más bien información, en este caso estamos hablando de información, pero a última hora ha querido matizar un poco sus palabras para ser un poco más específico sobre cuál sería el plan en este sentido. Lo vamos a comentar aquí, por supuesto. Luego de eso vamos a hilarlo con Xbox, con lo que parece podría ser una vuelta a las exclusividades, según se comenta por parte de su nueva presidenta, y a partir de ahí ya sacar una serie de conclusiones. Bien. No nos vamos a quedar ahí, también tenemos que hablar de Bluepoint, estudio que ha cerrado Sony PlayStation y que de hecho pues hemos conocido nuevas y bastante desgarradoras informaciones sobre lo que ha sido este estudio, los proyectos y el desastre completo de gestión que ha habido dentro de Sony. Y por último vamos a tratar precisamente, hablando de Sony, lo de la serie de God of War, que eso es para darle una vuelta. Recapitulando. Ya sabéis que Xbox tiene una nueva máxima ejecutiva, una nueva presidenta, vamos a decirlo así. Y el caso es que se le preguntaron acerca de las exclusividades y sobre la estrategia que Xbox va a adoptar en este momento. Y bueno, ella pues repitió básicamente un poco el eslogan que tenemos hoy en día con la compañía: llevar los videojuegos a todos los jugadores allá donde estén, incluso fuera de su videoconsola. En resumidas cuentas, una línea bastante continuista es lo que dejaba caer. Pero luego llegó el matiz, donde todo el mundo empieza a ver un poco el cambio de discurso, y dijo que los planes son los planes hasta que cambian, y que obviamente pues iban a ir midiendo qué tal funcionaba la estrategia de llevar videojuegos a todas partes, o cómo podrían incluso moldearla de cara al futuro. Es decir, es la propia presidenta de Xbox la que no descarta abandonar esa estrategia, porque esos planes podrían cambiar. Te lo viene dejando bastante claro. Y bien, ¿qué pasó a partir de ahí? Pues que entró PlayStation en escena y dijo: vamos a subir la apuesta. Y en este caso, pues aunque no sea de manera oficial, sino que fue a través de una información extraoficial del medio Bloomberg, Sony PlayStation podría también abandonar ese mercado expansivo que estaba buscando durante los últimos años, más concretamente el mundo del PC, una plataforma donde está llevando pues prácticamente todos sus videojuegos, con excepciones muy contadas. En resumidas cuentas, casi todo el catálogo de PlayStation 5 y gran parte del catálogo de PlayStation 4 exclusivo ya se encuentra en el mundo del PC. La cuestión es que esto pues se supone que es un cambio de estrategia que todavía está por desvelar en detalle. PlayStation pues obviamente todavía tiene algún proyecto entre manos que va a llegar al mundo del PC, pero lo que comenta esta información es que una vez se lance Wolverine en el mercado, ya posiblemente nunca más lo veamos fuera de PlayStation, al menos incido con los planes actuales que hay dentro de la compañía. Esta información fue corroborada por Nate the Hate, posiblemente, incido, la mejor fuente que tenemos en toda la industria del videojuego. En los últimos años así ha sido. Bien, aclaró, por cierto, en las últimas horas un par de detalles acerca de este asunto. Por una parte, la decisión de dejar de llevar videojuegos de un solo jugador a PC se tomó el año pasado. No es una decisión que estén tomando ahora, porque muchos pueden pensar que debido a las palabras de la máxima ejecutiva de Xbox, los planes de repente han cambiado porque les ha entrado el pánico o cosas por el estilo. Ya os digo yo que eso no es así. Bueno, no es que lo diga yo, es que repito, nos lo dice la misma fuente de la que sale prácticamente toda esta información y su asociado. Que no se trata de una decisión tomada a la ligera o rápidamente por pánico ahora mismo. Es algo que ya se estaba más que planteando a principios del año pasado y que finalmente se aprobó de esa manera. Bien, como tal, pues a partir de ahí es donde pasan cosas. Esta persona también nos ha comunicado un detalle bastante importante acerca de este asunto, y es que dice que no va a ser un abandono total de esos videojuegos de un solo jugador al mundo del PC. Habrá excepciones en ese sentido. Las excepciones número uno, ¿cuáles son? Principalmente los videojuegos que ya tienen un trabajo hecho, videojuegos que ya están progresando para llegar al mundo del PC. Uno de ellos os lo he mencionado hace poco en un vídeo precisamente, Ghost of Yotei.
ese videojuego presumiblemente ya tiene un desarrollo activo para PC, y no es cosa de ahora, sino cosa de hace bastantes meses. Esto, incido, ya lo comenté en el vídeo anterior y parece que sería uno de esos ejemplos de videojuego que estaría presente en el mundo del PC pese a este cambio de planes. Así como posiblemente habrá algún otro de un solo jugador que esté en fase de desarrollo y que se está trabajando en paralelo para dicha plataforma y que presumiblemente pues también van a dejar esa versión. La cuestión es qué pasará con Intergalactic, con Wolverine y con ese tipo de videojuegos, con títulos que todavía están por salir y que quedan un poco más lejos en la distancia. Muchos de esos títulos parece que no van a llegar, o que al menos, aquí es donde viene la parte importante, no van a ser prioridad para PlayStation. Este es el resumen del asunto. Una cosa es la anulación completa y absoluta de llevar videojuegos a PC, y otra cosa es que PlayStation ya no le dé prioridad a ese asunto. PlayStation parece ser que a partir de ahora va a ver el famoso caso por caso, va a decir, pues este videojuego me cuadra que lo saques en PC, un título como por ejemplo Saros a lo mejor le cuadra porque no será seguramente un top ventas mundial, y habrá otros que digan, pues mira, para lo que vamos a vender aquí nos quedamos en videoconsola, o sácalo dentro de 5 años, no sé, cuando vuelvan a cambiar los planes. Todavía nos queda mucho por ver, porque Jason Schreier tiene que sacar su artículo. Y luego tenemos el peculiar caso de Xbox, que da para una telenovela adicional. La cuestión es que la presidenta o la nueva máxima ejecutiva ha dejado caer que obviamente los planes respecto a las exclusividades pueden cambiar. Hay gente que ve en sus palabras más bien una declaración tajante de que eso no va a cambiar y que la estrategia multiplataforma va a seguir adelante firmemente. Pero es que es ella misma quien lo pone en cuestión. Ella misma es la que te dice que no se van a fijar en lo que ha supuesto eso durante los últimos tiempos. No se va a fijar en el rendimiento pasado de una estrategia, sino que va a mirar hacia adelante, va a extraer nuevos datos, va a sacar conclusiones y a partir de ahí, incido, los planes podrían cambiar. Y esto no es que lo diga yo, te lo dice la nueva máxima ejecutiva. A partir de aquí lo que pueda pasar pues ya es una mera especulación de cada uno. Yo en lo personal creo que esa estrategia multiplataforma no se va a abandonar, pero sin embargo puede que se acabe modulando de una manera muy peculiar. Por una parte, yo creo que Microsoft el mundo del PC no lo va a dejar nunca. O sea, me refiero a lo que es llevar sus videojuegos día 1 a dicha plataforma. Casi toda la estrategia de marketing gira en torno al Play Anywhere últimamente, a decirte que si tú te compras un videojuego en Xbox te vale para PC y te vale para la nube. Para mí de hecho es uno de los máximos atractivos, a mí me quitan eso y la verdad me cabrearía bastante. Con lo cual pues incido, creo que esa estrategia no se va a dejar atrás y que los videojuegos a PC seguirán llegando. Ahora, puede ser que en videoconsola las tornas cambien un poco, puede ser que en dichos sistemas a lo mejor se piense el tener un poco más de espacio para sus consolas propias, como fue el caso del Indiana Jones, y luego ya lanzarlo en el resto. Puede ser que se den un espacio, un tiempo, o que incluso algunos videojuegos pasen completamente de sacarlos en nuevos sistemas, pero eso yo ya lo veo una posibilidad bastante improbable, sobre todo si se trata de videojuegos que tengan un alto costo. En todo esto, yo es que en lo personal creo que Xbox hace un enfoque comunicativo muy malo en un aspecto muy concreto, aparte de otros que siempre hemos comentado por aquí, pero PlayStation cuando te anuncia un videojuego, ¿te dice que va a llegar a PC? No, no te lo dice. Realmente nunca te lo dicen, salvo que sea de lanzamiento o se trate de un videojuego de terceras compañías, un videojuego que no le pertenezca y tengan que ponerte abajo el letrero diciendo que dentro de 6 meses puede llegar a otras plataformas. Vale. Quitando eso, un videojuego propio PlayStation prácticamente nunca te dice al cabo de tantos meses va a llegar a PC. Xbox sí. Xbox no se trata de que lo lances en PC de lanzamiento y cosas por el estilo, es que ya directamente hemos visto casos como por ejemplo el Indiana Jones o mismamente el Forza Horizon 6 que te dicen, oye, no va a estar en PlayStation de salida, pero va a estar más adelante durante tal periodo. Primavera, invierno, cuando corresponda, vais a tener el videojuego en PlayStation. Es como que no le da espacio a su propia plataforma, no da espacio a que la gente siquiera se plantee decir, oye mira, como no sé cuándo va a salir en PlayStation, pues me pillo la versión para Xbox o me pillo la versión para PC a través de su lanzador o lo que sea, ya está, o me suscribo a Game Pass para jugar al videojuego. Realmente no, realmente ya
directamente Xbox te pone un plazo de manera directa. Mirad, por ejemplo, el Kena. El Kena es un videojuego que, como estáis viendo aquí en mi mano, ha llegado a Xbox. Durante mucho tiempo uno se ha parado a pensar si realmente alguna vez lo iba a llegar a hacer, o si era un videojuego que se iba a quedar PlayStation, porque al fin y al cabo también puso su dinero aquí para que el proyecto saliera adelante, así como también con su segunda entrega. Su segunda entrega no dicen que vaya a llegar a otras consolas, y posiblemente lo hará, pero te dejan un espacio a, si lo quieres, en mi consola, o en PC, que en este caso también se lanza allí, pero el protagonista siempre va a ser su producto. Xbox es como que en los últimos 2 años ya no se trata de que quiera ser multiplataforma, puede serlo tranquilamente. Es que está todo el rato diciéndote, oye mira, que sí, que va a llegar a otras consolas, tranquilo que llega a tu consola. Tú tranquilo, no hace falta que te lo compres en mi plataforma, que va a llegar a tu consola. Y es como, hombre, si lo vas a llevar, pues el dinero lo vas a seguir ganando allí, pero darle espacio a tu sistema. Con el Indiana Jones yo de hecho pensaba que si lo iban a llevar a otros sistemas, como ya filtraron algunos de estos a los que decían que no había que creerse, pues darle igualmente espacio a tu videoconsola. Sale durante las navidades, haz que la gente pues vea un poco de atractivo en tu sistema y que luego ya si quieren pues se lo compren en la PlayStation o que se queden esperando. Es ahí donde creo que el enfoque falla un poco. Microsoft a nivel de comunicación ahí debería de cambiar algo. En resumidas cuentas, no creo que todo esto se trate de una vuelta a la guerra de consolas o a la guerra de las exclusivas. No creo que los planes ahora mismo vayan por ahí. Se trata más bien de un ajuste de estrategias. Una estrategia fue la de Xbox de decirte que su videoconsola no importa para absolutamente nada, te lo puedes comprar en las demás, y eso, incido, creo que es un error. Puedes llevar tus videojuegos a todas partes, pero darle protagonismo a tu videoconsola. Es ahí donde realmente vas a sacar un dinero más directo e inmediato de tus propios videojuegos. Y a partir de ahí, pues si lo quieres llevar a otra parte, llévalo. Pero tampoco tienes que dejar claro que el resto de videoconsolas están prácticamente a la misma altura o por encima de la tuya. Eso es un punto que creo que ha sido un completo y absoluto error. ¿Y PlayStation con el PC? Pues bueno, lo dicho, es una estrategia que no se toma porque haya habido un relevo en Xbox ni nada por el estilo. Es una estrategia que ya se tomó el año pasado y a partir de ahí cada uno puede especular sobre ello. Aunque la estrategia de PlayStation donde no nos ha gustado básicamente nada a nadie es con sus estudios, concretamente con Bluepoint. ¿Qué es lo que ha pasado con este estudio de desarrollo? Bueno, pues ha salido una información que es absolutamente desgarradora durante los últimos días. Al principio yo en lo personal pensaba que no se trataba de una información correcta o no se trataba de una información lícita, pero es que en las últimas horas el medio Bloomberg la ha confirmado. Esta información lo que reza básicamente es lo siguiente. El videojuego de God of War como servicio en el que estaba trabajando este estudio hasta principios del pasado año 2025 era un título que transcurría por una parte después de los acontecimientos de God of War Ragnarok. De hecho, el hijo de Kratos iba a ser en cierto modo protagonista dentro de todo esto y dentro de que se trata de un videojuego de escogerte a varios personajes. Dicen que ese proyecto lo propuso el propio estudio, que no fue, digamos, una intención directa de PlayStation, solo que ellos lo vieron bien y lo aprobaron. La cuestión es que no entiendo por qué aprueban un videojuego de estas características para un estudio que no está experimentado con ellos. Es una decisión como muy a la ligera, donde PlayStation parece que no sabía lo que tenía entre manos. Y por otra parte, lo que se comenta es que tras la cancelación de este videojuego, Bluepoint propuso hasta 4 títulos completamente diferentes, que van desde relanzamientos de videojuegos conocidos de la propia Sony, se dice que incluso querían volver a revisar Shadow of the Colossus, y por otra parte también incluso dejaban caer la posibilidad del regreso de Bloodborne, un Bloodborne remake. Eso parece que se puso encima de la mesa, y atentos al giro de los acontecimientos. PlayStation dijo que sí, que era un proyecto que veía en cierto modo viable, pero quien no dio el visto bueno fue From Software, desarrolladores del videojuego, que parece que aunque la licencia no les pertenezca directamente, sí que tienen un derecho sobre la creatividad de esta obra.
Y parece ser que a su autor, Miyazaki, en este caso no le hace demasiada gracia que alguien que no sea él toque ese videojuego, que para él es muy especial. Miyazaki siempre ha sido pues muy cariñoso con su hijo Bloodborne, ahí pues siempre ha tenido un videojuego que le ha gustado mucho, pero básicamente que si no trabaja él con el videojuego, pues no trabaja nadie. Ahí solamente quiere estar él, y ese derecho se lo reserva hasta la última instancia. Entonces, a partir de ahí Bluepoint fue proponiendo otros varios proyectos que nunca sé si sabremos cuáles eran, y PlayStation dijo a todo básicamente que no. Y en vista de que al cabo de los meses no encontraba nada firme a lo que agarrarse el estudio, lo cerraron. No tengan ustedes la tentación de culpar al estudio, que obviamente ha cometido sus errores. Esto al final es una decisión que toma PlayStation, que compra un estudio de desarrollo formado sobre todo para remakes y remaster y les aprueban un proyecto de juego como servicio. Aquí desde luego que nada se ha hecho bien. Pero lo que sí parece también un despropósito es el que ha tenido la idea de subir esta foto. Esta imagen que estáis viendo es una imagen oficial de la nueva serie basada en God of War, concretamente en el God of War nórdico, el de 2018. Vale, ya sabéis que Amazon tiene una serie de televisión en camino y esta es la primera imagen promocional. Y la verdad, yo tuve que ver esta imagen 7 veces, tuve que ir a las cuentas principales de cine para ver si realmente todo el mundo la estaba compartiendo, incluso tuve que buscar el clásico comentario de «Grok, ¿esto es cierto?». Tuve que buscar ese comentario para ver si todo esto era verdad, porque me pareció una imagen hecha con inteligencia artificial. Madre mía, tío. Kratos, aquí la verdad que no sé quién es el lince que le ha dicho que adopte esta postura, donde parece que va a zurrarse lo más grande en mitad del campo, mientras su hijo está ahí apuntando con el arco. Y bueno, tienen que cuidar un poco mejor la imagen, porque ahora mismo la gente está muy de bajona con esta serie. Le acaba de dar un bajón bastante grande y realmente os invito a que no os baséis en una imagen para sacar conclusiones, principalmente porque esto es una imagen para revistas y para promoción en redes sociales. Pero es que tú no me puedes poner a Kratos así. O sea, es que la imagen, lo dicho, es un completo y absoluto desastre a nivel comercial. Es que no te lo puedes tomar en serio. Kratos tiene que dar miedo. Kratos tiene que ser un tío al que tú le veas que a poco que le toques las narices te va a reventar. Pero es que en este caso parece que te vaya a reventar a cuescos y no sé yo. Aquí tendrían que echar un vistazo a las promociones un poquito antes de publicarlas. Pero bueno, podéis dejarme vuestras opiniones en la caja de comentarios como siempre, ya lo hablaremos en directo largo y tendido como siempre. También quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.